¿Cómo estamos? Ok, vamos a continuar con la serie El Dios no conocido. Y en esta ocasión vamos a ver otro atributo que es importante. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la eternidad de Dios. Es decir, Dios es eterno. ¿Sale? Por ahí si me ayudan las diapositivas. Dios es eterno. Miren, para comenzar, este tema no es tan sencillo en el sentido de poder dar una definición. De hecho, intenté encontrar algunas definiciones y eran un poco complejas. Y la realidad es que es muy complejo entender un poco acerca de la eternidad, el concepto de la eternidad, a la luz de nuestros pensamientos, a la luz de nuestros conceptos, los conceptos del hombre, los conceptos humanos. Entonces, en realidad no es tan simple poder hacer una definición. Sin embargo, la Escritura no nos manda a entender esta complejidad en el sentido de un concepto, ¿sí? Miren, por ejemplo, yo encontré en el hebreo que para la palabra que encontramos en hebreo para eterno es olam, que es propiamente algo escondido y se puede traducir generalmente como tiempo fuera de la mente. Ya nada más con eso ahí tenemos una idea de lo que significa eternidad. Es un tiempo fuera de la mente. También se traduce de manera práctica como una palabra, generalmente se utiliza eterno o eternamente, perpetuo, sempiterno, para siempre o siglo, ¿sí? Por ejemplo, vemos Salmos 135, versículo 13. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Salmos 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y finalmente Isaías 40, versículo 28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Esa es la palabra que encontramos en hebreo. En el Antiguo Testamento nosotros nos vamos a encontrar con estos datos, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento nos encontramos con lo siguiente. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra en griego aionios o aion, que significa perpetuo. Tanto en el pasado como en el futuro tiene la misma implicación. Esta palabra también se traduce como sempiterno, siglo o eterno. Algunas palabras que nos encontramos aquí, por ejemplo, acerca de la eternidad de Dios, nos encontramos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. También Romanos capítulo 16, versículo 26 dice: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. ¿Sí? Ahí en estos dos versículos vemos cómo se habla de ese Dios eterno. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la mayoría de estas palabras, de la palabra aionios, esta vez, la mayoría de las veces va a ser traducido como vida eterna o castigo eterno. En esos contextos, la mayoría de las veces vamos a encontrar esta palabra que se repite en el contexto de la vida eterna o del castigo eterno. ¿Sale? Tomás de Aquino tenía una definición que, si la leen conmigo, se van a dar cuenta que no es tan simple de entender. Tomás de Aquino decía que la eternidad de Dios es la posesión interminable de la vida completa, que es todo a la vez, sin cambio ni movimiento. ¿Quién lo entendió? Está fácil, ¿verdad? Pues no es cierto, no está fácil. ¿Pero qué es la eternidad de Dios? Bueno, Agustín de Hipona decía que la eternidad de Dios no es un tiempo que se extiende sin fin. Fíjense que él está corrigiendo mucho el pensamiento del hombre, porque lo primero que uno piensa es que la eternidad es un tiempo interminable, ¿sí?
Pero ese es un concepto que nosotros manejamos. Entonces, Agustín dice, la eternidad no es un tiempo que se extiende sin fin, sino una realidad fuera del tiempo, donde todo es presente para Dios. Por ejemplo, Salmos 92 dice, antes que nacieran los montes y formaran la tierra y el mundo, Dios, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Sí? En su libro La ciudad de Dios, Agustín comenta que Dios no experimenta el tiempo como los humanos. El tiempo, según él, es una propiedad de la creación, no de su creador. Así que el único que está sujeto al tiempo, ¿quién es? La creación, no Dios. ¿Sí? Tomás de Aquino ahí decía algo parecido, creo que él tiene esa idea. Él decía que el tiempo no existe en la naturaleza divina, sino que es una creación del propio Dios. El tiempo solo tiene sentido dentro de la creación, pero Dios está fuera de esa creación. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Génesis 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, ese es el momento en el que comienza a existir la creación. Y en ese momento, cuando hay creación, también empieza a existir el tiempo y el espacio. ¿Sí? Fuera de esto no había nada. ¿Sí? Entonces, cuando Dios dice, hágase la luz, sepárense las aguas, y hace todo este movimiento, es porque ya hay una existencia de materia, hay una existencia de tiempo y espacio, ¿sí? Por tanto, todo aquel que haya hecho esta creación tiene que estar fuera de ese tiempo y espacio, no puede estar limitado a ese tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque ese tiempo y ese espacio está limitado a la creación, no a su creador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos en Hechos 17, versículo 26, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En el contexto, se está hablando acerca de cómo Dios en su soberanía permite que ciertas personas puedan tener conocimiento de su verdad, ¿sí? En un determinado tiempo, ¿sí? Pero tiene esa implicación también en el espacio y tiempo. Los únicos que estamos limitados a conocer en un determinado momento por la voluntad de Dios somos nosotros. Dios no está sujeto a una circunstancia, a una historia, a un tiempo, a una época. Dios no puede estar sujeto a nada de eso, ¿sí? Karl Barth decía que la eternidad de Dios no debe ser entendida como una longitud de tiempo que nunca termina, sino más bien como una realidad de vida sin fin, que no se puede medir con las categorías humanas de tiempo. ¿Sí? Se dan cuenta que en realidad es muy difícil tratar de definir lo que significa eternidad o eterno, porque los únicos conceptos que tenemos a la mano son estos: tiempo, espacio, ¿sí o no? ¿Cómo podemos moldear la idea o el concepto de un Dios eterno si nosotros estamos limitados como creación a un tiempo y a un espacio? Entonces no es posible nosotros tener un concepto simplemente así. Lo único que vamos a ver es que cuando entremos a la Escritura hay aspectos que nos dicen que Dios está fuera de este tiempo, está fuera de nuestro alcance. Agustín de Hipona tenía un concepto muy similar al de Karl Barth. Él decía que la eternidad de Dios no es simplemente una extensión infinita de tiempo, sino un presente eterno, por así decirlo, en el que Dios ve y conoce todo lo que ha sido, lo que es y lo que será en un solo momento temporal. Él no tiene que esperar a que suceda algo para que Él lo pueda experimentar o ver. No, porque todo eso está en el margen del tiempo, en una línea del tiempo. Y la creación es lo único que está sujeto al tiempo. Dios no, Dios puede ver todo eso como si se levantara desde lo alto y viera desde arriba todo lo que está sucediendo. Gracias. ¿Hasta ahí vamos bien, hermano? Y bueno, eso yo espero. Entonces veamos un texto que nos puede hablar acerca de la eternidad de Dios. Isaías 43, versículo 10 al 13. Dice: ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí.
Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Antes de que hubiera día, yo era. Y no hay quien mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Ese es el Dios eterno. Uno que está fuera de la creación, fuera del tiempo, fuera del espacio. ¿Sí? Eso es lo que significa la eternidad de Dios. Ahora, hermanos, aquí viene lo complicado. En contraste con la naturaleza eterna de Dios, nosotros somos seres creados. Por tanto, tenemos un principio y un fin, limitados al tiempo y espacio. Por definición, somos seres mortales, terrenales y carnales. En un contraste a lo que es la divinidad, nosotros en contraste a ellos somos carnales, no de brothers, carnales, de carne, mortales y terrenales. Miren lo que dice la Escritura, Isaías 51:12. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como el heno? ¿Sí? O Juan 3:31. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Colosenses 3:5. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Se dan cuenta? Si nosotros quisiéramos hablar un poco de la eternidad, ¿qué conceptos podríamos decir? Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es grande, majestuoso, poderoso, omnisciente, omnipresente, y todas estas características definen la eternidad de Dios. Solo un Dios que está fuera de la creación puede tener ese tipo de características. Contrario o en contraste a lo que Dios y la divinidad es, vemos al hombre que es totalmente opuesto a esa idea. Su definición de carnal, su definición de mortal, se refleja en las características naturales del hombre. El hombre por naturaleza tiene pasiones desordenadas, tiene malos deseos y avaricia, dice. Hay fornicación, hay pecado en el hombre. Esa es la característica de un hombre mortal, carnal, vendido al pecado, como dice Pablo en Romanos. Esa es la característica del hombre. Si tú quieres ver, para que podamos entender la eternidad de Dios, si tú quieres ver, entender un poco a Dios, te vas a dar cuenta que Dios no es como el hombre. ¿Sí? Dios no es como el hombre. El hombre es carnal, es mortal, es alguien que tiene un tiempo limitado. Él no puede crear otras cosas fuera de lo que ya tiene. ¿Sí? Dios fue el único que pudo decir, hágase las cosas, y de la nada se formó algo, porque Él es Dios. Entonces, cuando vemos el contraste entre Dios y el hombre, nos damos cuenta que somos totalmente opuestos. Las características que definen la carnalidad, las características que definen nuestra mortalidad, son precisamente y desgraciadamente el pecado. Por eso es que Pablo dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Porque estas características son parte de la esencia mortal de un hombre terrenal. Y ese es un problema, ¿no? Ese es el problema del hombre. Vamos a hacer una aclaración. ¿Nosotros éramos eternos? ¿Seguros? Bueno, como saben, el pecado trae, una vez que Adán y Eva pecan, trae consecuencias que cambiaron nuestro estado de eternidad, por decirlo así. ¿Sí? Cambió nuestro estado. Dice Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo del bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Está diciendo allí que es eterno? ¿O que podría ser eterno? Solamente dice que iba a vivir para siempre. ¿Sí? Nosotros no éramos eternos. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, desde el momento que es creado, por concepto, por definición, el hombre nunca va a ser mortal. Digo inmortal. El hombre, nunca va a ser eterno. Porque desde el momento que tiene un principio, ¿sí?
ya pierde esa característica. El único que ha sido o que será eterno, como dice la palabra, es Dios. Pero ¿cuántos de nosotros hemos visto hombres que se creen inmortales? Que creen que van a existir para siempre. Y si lo pensamos un poquito más, probablemente nosotros tenemos ese concepto el día a día. Porque ¿a poco no hacemos cosas arriesgadas? ¿A cuántos de nosotros llegamos aquí el domingo pensando que mañana no vamos a vivir? Ahora, no les estoy pidiendo que tengan una mentalidad fatalista, de que todos los días vengan con esa idea de que, no, ya nos vamos a morir. No, pero de cierta forma estamos tan seguros de que el día de mañana vamos a estar vivos, que estamos haciendo planes de nuestras próximas vacaciones, ¿sí o no? Ya se viene Semana Santa y estamos pensando qué es lo que vamos a hacer, a dónde nos vamos a ir. Ya nos llegó el aguinaldo, todavía no nos llega el aguinaldo y ya sabemos qué es lo que vamos. Como si estuviéramos seguros de que no vamos a perder el trabajo el siguiente año. ¿Sí? Probablemente, no estoy diciendo que esto sea porque tengamos mentalidad eterna. No, hermano, lo que estoy diciendo es que el problema más grande del hombre es que se la pasa viviendo su vida como si fuera eterno, como si no hubiera un fin. Es más, trata a sus vecinos, a sus hermanos, a sus familiares como si fueran eternos, como si el día de mañana todavía tuvieran la oportunidad de hablarles de Dios. ¿Sí o no? Pensamos que vamos a vivir para siempre. Y eso es algo que está ahí, hermanos. No los estoy condenando, no en eso. Simplemente lo que quiero es que seamos sensibles a la realidad de una eternidad en contraste a lo que nosotros somos. ¿Sí? Somos carne. Estamos limitados. Ni siquiera nosotros podemos definir cuánto tiempo queremos vivir. ¿Sí? No podemos. Entonces, por definición, nosotros no somos eternos, hermano. Ahora, ya vimos el estándar, Dios es eterno. Vimos que a la luz de esa eternidad el hombre es carnal, es mortal, ¿sí? Y ese es un gran problema para el hombre. Miren, no sé, me gusta mucho este versículo en la Nueva Traducción Viviente y me van a entender ahí. Dice, han oído la ley que les dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo, diente por diente. Miren, la eternidad de Dios no solo expone mi condición, que soy carnal, soy mortal. También lo que hace la eternidad es que expone mi deuda. ¿Sí? Mi deuda era impagable. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta por qué en la salvación nosotros no podemos ganar nuestra propia salvación? ¿Saben por qué no es por obras? Porque no nos alcanza. Porque no nos alcanza. Mi deuda es impagable. ¿Ustedes saben por qué es impagable mi deuda? ¿Alguien tiene una idea de por qué la deuda del hombre es impagable? Para pagarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos alcanzaría el tiempo? Bueno, primero, sí, exactamente, primero no, porque nosotros no somos eternos, pero ¿por qué tendríamos que ser eternos para pagar una deuda? Ajá. ¿Por la cantidad? Ah, la santidad de Dios. Porque es una deuda eterna. ¿Y por qué es una deuda eterna? Porque primeramente, miren, el problema de los pecados es que a veces nosotros medimos la gravedad del pecado según lo que hacemos. Por ejemplo, si pasamos a la tienda y teníamos que nos dieron devuelto un peso de más y no lo regresamos, pregunta, ¿cuántos de nosotros nos sentiríamos tristes de no haber vuelto ese peso? Nadie, ¿va? Si te robas un lápiz, ¿alguien se ha sentido mal por robarse un lápiz o por no regresar? Bueno, ahora probablemente ya, ¿no? ¿Saben por qué? Porque generalmente lo que hacemos es darle un nivel, una cierta gravedad al pecado, según nosotros, ¿sí? Nosotros decimos que esto está bien y esto no es tan grave, aquel sí es tan grave. Matar a alguien es muy grave, ¿no? Lo sentimos muy grave, pero tomar un peso, robar una pluma no lo vemos grave. Sí, el problema es que nosotros estamos midiéndonos con nosotros mismos y creemos que el problema de mi pecado es un problema que yo puedo determinar, pero no es así, hermanos. Sí, el problema más grande de la eternidad de Dios es que no solamente revela mi condición delante de Él, sino que también revela la gravedad de mi deuda, porque mi deuda no se va a medir según lo que yo digo, sino según a quien yo ofendí.
El problema en este caso no es el pecado en sí, ahora si lo podemos pensar, sino a quién estoy ofendiendo con mi pecado. El problema de mi pecado es que transgrede a un Dios eterno. ¿Sí me explico? Y entonces tiene sentido lo que la ley dice. El problema que tiene el hombre es que cuando comete un pecado, ¿sí? Ofendí a mi hermano, ofendí a mi vecino, le robé a tal persona que tiene un nombre, pero al final ese pecado está transgrediendo una ley de un Dios que es eterno. Por tanto, mi pecado no lo puedo pagar así nada más, porque a quien ofendí es un Dios eterno. Y es ahí donde entra lo que está diciendo Mateo. Me gusta en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque eso es lo natural. El castigo debe de ser de acuerdo a la gravedad del daño. ¿Sí? En ese sentido, el daño que ocasionamos no solamente es a la persona que está aquí en este mundo, sino esencialmente el pecado, el que me va a llevar al infierno, es la ofensa que yo cometí contra un Dios, ¿qué? Eterno. Un Dios eterno. Por eso dice allí, ojo por ojo y diente por diente. Pregunta, ¿quién puede pagar a un Dios eterno? No podemos. Por eso es una deuda impagable. Porque no somos eternos. No tenemos manera de pagar ojo por ojo ni diente por diente. En este terreno sí. Pero ante Dios no podemos. ¿Sí? Por tanto, la consecuencia de pecar contra un Dios eterno es inevitable, ¿qué? Un castigo eterno. Por eso es que Dios habla del infierno, por eso es que Dios tiene que decir, por eso cada vez que nosotros hablamos a alguien acerca del evangelio, no podemos omitir la idea de un infierno, porque si no sería un evangelio incompleto. ¿Sí? La razón por la cual uno debe de desear ir al cielo no es simplemente por evitar el infierno, hermano. Pero es importante que sepa que el infierno es parte de esa verdad. Si yo he ofendido, mi deuda es eterna, es porque he ofendido a un Dios eterno. Por tanto, la consecuencia son 100 años de cárcel. Un castigo eterno. ¿Sí? Mateo 25, 41 y versículo 46 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el 46 dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ese castigo eterno no es otra cosa que la ausencia eterna de Dios en nuestras vidas. Porque muchos de nosotros, aun cuando sufrimos penas en este mundo y decimos, ¿qué es lo primero que decimos? Dios me dejó. No es cierto. Ninguno de nosotros ha experimentado la soledad o el estar separados de Dios de alguna forma. La misericordia de Dios se mostró en cada uno de nosotros si amanecimos esta mañana. Por tanto, créeme que esto es sufrir una pena de eterna perdición. ¿Por qué? Porque estaremos excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Por qué? Porque hemos transgredido, principalmente cuando pecamos, hemos transgredido a un Dios eterno. Y por tanto mi castigo debe ser eterno. Mateo 10:28. No teman al que mata el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, en el castigo eterno. Miren, hermanos, si a mí me dijeran que tengo 1000 años, a mí me dijeran 1000 años de castigo, sí, suena terrible, pero si a mí me dijeran que el castigo después de la muerte son 1000 años de castigo, yo tendría esperanza, hermano. Porque yo sé que al término de esos 1000 años, yo me encontraría con Dios. Pero no es lo que dice la Escritura. ¿Sí? No es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que es un castigo eterno. No hay esperanza. Por eso a veces al hombre le conviene decir, cuando alguien dice, no, el infierno está aquí. ¿No es conveniente? ¿Cuánto puede vivir un hombre? 100 años.
Y me vas a decir que el haber transgredido la ley de un Dios eterno es más fácil recibir el castigo de 100 años de vida en este mundo. ¿No es conveniente para el hombre que decir que el infierno está aquí? Pues claro, pues si yo quiero pagar, lo pago aquí. Hasta yo. Prefiero eso a tener que sufrir el castigo eterno. Esa eterna perdición de la que habla Pablo. ¿Sí? Por eso el problema de ofender a un Dios que no ha existido unos 100 años solamente, es eterno. ¿Sí? La pregunta entonces es, ¿quién puede pagar? Si yo no puedo pagar porque no soy eterno y tengo que pagar una deuda que es eterna, si no voy a recibir un castigo que es eterno, ¿quién puede pagar? ¿Quién? Dios mismo, ¿no? Pues es el único que es eterno. Me gusta cómo dice Juan, Jesús les contesta a los fariseos en Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto te digo, que antes que Abraham fuera, yo soy. Jesús está hablando de que Él es eterno. Jesús está fuera de ese tiempo. Él es el Dios eterno, el príncipe de paz. ¿Recuerda cómo Isaías habla de Él? Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Jesús, para eso vino, por eso dice la Escritura que el Señor lo envió a su Hijo por amor a nosotros. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Por eso Jesús tiene que hacer esto, porque Él, teniendo forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo con un propósito, poder pagar una deuda que es eterna. Por eso Jesús se hizo hombre. Por eso Jesús viene y muere por ti y por mí. Porque tú no tenías para pagar y necesitabas a alguien que tuviera la condición de eterno para poder pagar tu deuda eterna. Jesús, siendo Dios, viene y paga tu deuda en la cruz. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Nuestra deuda nos llevó a muerte, una muerte eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús dice ahí en Juan capítulo 6 versículo 47, de cierto te digo que el que cree en mí tiene vida eterna. El beneficio de confiar en Cristo y en su obra es la vida eterna. Y miren hermano, la vida eterna no significa que seremos eternos, dicho sea de paso. Porque como ya lo dijimos, desde el que nosotros tenemos un principio en nuestra existencia, por definición no podemos ser eternos. Así que cuando vayamos a la eternidad no significa que ahora vamos a ser eternos, ¿sí? Lo que significa es más bien que en ese momento yo voy a disfrutar de la eternidad de Dios. Y entonces voy a vivir para siempre, pero no seremos eternos. ¿Estamos bien, hermano? Acuérdense, Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. De cierta forma, nosotros podemos experimentar la vida eterna si ahora estamos experimentando a un Dios eterno. ¿Sí o no? Lo que estamos haciendo al venir cada domingo no es simplemente un mandato de un hombre diciéndole, tenemos que estar aquí reunidos. No, lo que tú quieres y lo que yo quiero es poder experimentar la eternidad de Dios aquí y ahora, en tanto yo voy a esa eternidad, a disfrutar para siempre de la eternidad de Dios. Pero no tengo que esperar a la vida eterna para hacerlo, porque dice Juan que esta es la vida eterna, que lo conozcamos a Él. Pregunta, ¿tú lo vas a conocer hasta que llegues al cielo? No, la Escritura te está dando la esperanza y esta es la bendición del Evangelio, que tú puedes conocer a tu Salvador desde ahora. ¿Sí? Es como haberte escrito cartas con una desconocida, con un desconocido. Te enamoraste mientras leías esas cartas, pero un día la cita se tuvo que llegar y se vieron cara a cara. Y entonces el amor se consumará. Pero lo cierto es que nosotros podemos experimentar la vida eterna ahora. Porque esa es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien fue enviado por amor a nosotros. ¿Sí? ¿Estamos bien, hermano? Eso es lo bueno del Evangelio, hermano. Miren lo que dice A. W. Tozer. Dice, la eternidad de Dios
y la mortalidad del hombre se unen para persuadirnos que la fe en Jesucristo no es opcional. Para cada hombre el asunto se reduce en esto: Cristo o tragedia eterna. ¿Por qué, hermano? Hay otra manera para poder ser. Cuando entendemos la eternidad de Dios y entendemos nuestra condición y nos damos cuenta que cualquiera de nuestros pecados, el más leve que hayamos hecho, transgredió principalmente a la ley de un Dios eterno, debemos entender entonces que en ese momento yo me hago acreedor a un castigo eterno. Díganme qué religión puede proveerles salvación. Presénteme cualquier religión o cualquier camino para encontrar salvación. No hay, hermano. Porque ni Mahoma, ni Buda, ni ninguno de ellos son eternos. Y ninguno de ellos viene a tomar el lugar por nosotros. Y esa es nuestra necesidad. Entonces aquí hay de dos, hermanos, ¿no? O aceptamos la obra de salvación de Cristo por nosotros, o lo rechazamos, pero lo que estamos haciendo es rechazar al único que nos puede salvar. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene la condición de eterno. Y entonces aplica lo que la ley dice: vida por vida, ojo por ojo, Dios por Dios. Eso es lo que estaba sucediendo. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay más caminos. La única solución para poder nosotros vivir eternamente es Cristo. Aunque nos presentaran aquí una serie de opciones y aún me dijeran: mira, si te vas de rodillas de aquí hasta la basílica, no, porque mi deuda era eterna. Mi castigo era eterno, entonces yo no tenía capacidad de pagarlo yéndome de rodillas aquí, aunque diera la vuelta al mundo, hermanos. No lo podría hacer. ¿Sí? Charles Spurgeon dice: el tiempo es corto, la eternidad es larga. Es razonable que vivamos esta breve vida a la luz de la eternidad. ¿Sí? Bueno, si ahora nosotros podemos entender que Dios es un Dios eterno y que a la luz de esa eternidad nosotros somos mortales, carnales, vendidos al pecado, pero Dios nos ha dado la solución, nos ha dado la oportunidad de poder disfrutar de esa vida eterna por la obra de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos queda, hermanos? ¿Sí? Porque muchas veces he escuchado que la gente dice: es difícil vivir la vida de fe, es difícil ser cristiano, es difícil vivir como un cristiano. Lo cierto es que sí lo es, hermano. Por eso dice la Escritura que debemos echar mano de la vida eterna. Pablo le dice a Timoteo en su carta, capítulo 6, versículo 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermano, te vuelvo a repetir, tú no tienes que esperar a que el día en el que nuestro Señor Jesucristo vuelva y te lleve contigo. ¿Sí? ¿Te es difícil la vida? Sí, pero echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla. La pregunta es: ¿cómo hago esto? O sea, está muy padre, se oye muy bonito, Pablo, pero ¿cómo se hace esto de echar mano de la vida eterna? Pues simplemente piensa qué es lo que vas a hacer en la vida eterna, y haz eso que vas a hacer en la vida eterna y hazlo ahora. ¿Cómo qué? Leer la Biblia. Porque ¿qué crees que vas a estar haciendo en la vida eterna? ¿O con quién crees que vas a platicar? ¿O de qué temas crees que vas a hablar? De Cristo. Así que no tienes que esperar a la vida eterna, tú puedes conocer a tu Señor, a tu Salvador a través de la Escritura. ¿Sí? Cuando vamos en oración, hermanos, lo que estamos haciendo simplemente es echar mano de la vida eterna, porque cuando estemos en la vida eterna ya no vas a tener que orar, estarás hablando directamente con el Señor. ¿Sí? Todo lo que habrás pedido tendrá sentido cuando estés delante de Él y podrás ver: Señor, gracias. Simplemente lo que vas a hacer es darle gracias. Ya no vas a pedir otra cosa. Solo le vas a decir: gracias, Señor, por lo que hiciste por mí mientras estaba yo allá. Eso es echar mano de la vida eterna, hermano. Alabarle a Dios es también echar mano de la vida eterna. ¿O qué crees que es lo que hacen los ángeles cuando están allá? Alabarle al Señor. Todo el tiempo están alabando al Señor.
Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Todo el tiempo vamos a estar dándole gracias al Señor. Todo el tiempo vamos a estar adorando al Señor. Nos vamos a postrar delante de Él. Echa mano de la vida eterna y hazlo ahora. No tienes que esperar hasta que ese día suceda. Hermanos, servir a la iglesia y tener comunión los hermanos es algo que también puede servir. Eso es echar mano de la vida eterna. ¿O con quién crees que vas a pasar la vida eterna? ¿Con los que te caen gordos de aquí? ¿Sí? Y es más, asegúrate que vayas tú a la vida eterna, porque si no, pues los que nos vamos a ver son nosotros, ¿no? Pero la realidad es que aquellos hermanos que te choca ver cada domingo, o los que ya te tienen harto y que son con los que vas a estar en la vida eterna. Digo, los que Dios salvó, ¿eh? No van a decir, es que en una prédica el pastor dijo que yo era salvo y que todos los de la IBEG íbamos a ir al cielo. No, yo no dije eso. Pero en cierta forma, echar mano de la vida eterna es echar de esa comunión que tienes ahora con tus hermanos. Así que no es simplemente una pérdida de tiempo, no es simplemente pasar tiempo con ellos, es edificarnos mutuamente y estarnos animando mutuamente de que ya viene el día en que nos vamos a ir y estaremos para siempre con el Señor. ¿Sí? Eso es echar mano de la vida eterna, hermano. Y cuando te sientas triste y cuando sientas que Dios no te ama, acuérdate lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 3. Recuerda su amor eterno. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Sí? ¿Saben? Antes de que Dios fundara los cielos y la tierra, antes que fundara todo el universo, antes de que dijera hágase, antes de que fuera el principio, antes de que tú y yo naciéramos, antes de que pasáramos por esa tristeza, Dios en su eternidad nos había amado con amor eterno. ¿Y cómo lo sé? Porque nos llamó a su salvación, porque nos llamó a ser parte de esa eternidad a través de la predicación del Evangelio. Así que si tú amas a alguien más, muéstrale su amor anunciando su Evangelio. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta o duda? Jeremías 31:3. Entonces, hermanos, echemos mano de la vida eterna. ¿Sí? Alabemos al Señor, leamos su palabra, vengamos los miércoles a la oración y oremos en casa, cerrada la puerta en los aposentos. ¿Sí? Busquemos al Señor, tengamos comunión unos con otros, porque eso es echar mano de la vida eterna. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a concluir orando. ¿Nos ayudas a orar? ¿Nos ayudas a orar?